Todo cambió la noche en que el monstruo probó por primera vez un nuevo tipo de sangre, una más dulce, más tibia. Desde entonces la criatura cambió de nombre y nada volvió a ser igual. Bienvenidos a un episodio más de Espejo Negro, el podcast de las leyendas. Yo soy Ramón Valdés y esta noche vamos a hablar de lo impensable. Hay criaturas que viven en las sombras. Las conocemos por lo que hacen, no por lo que son. Muchos de estos monstruos forman parte del imaginario colectivo. Pueden llegar a convertirse en paranoia, no solo en una sociedad, sino en todo un continente. El miedo crece conforme los relatos se multiplican y el mito se fortalece. Pero, ¿qué sucede si este mito cambia? Si lo que nos causaba miedo era solamente el principio de una pesadilla peor. Pero antes de continuar, queremos agradecer a toda la comunidad de Espejo Negro por todo el apoyo que nos están dando. Ya somos top 10 en tendencias en Spotify y hemos crecido exponencialmente en las demás plataformas. Y eso lo debemos a todos ustedes por seguirnos y por estar con nosotros en este programa. Y si aún no eres parte entonces de nuestra comunidad, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y bueno, regresando al relato de esta noche, esta es una historia que no sucede en un cementerio o en una casa abandonada, ni en una gruta antigua. Esta es una historia que pasa en un rancho común, con gente común, y eso para mí es más escalofriante. No es una historia lejana, de hecho, es una leyenda que todos conocemos y que hasta hace unas décadas causó una histeria colectiva que aún es recordada. Así que les invito a que nos adentremos en los misteriosos reflejos del espejo negro en una noche de tormenta, en un rancho de un hombre que vive solo con su hija y donde ambos serán testigos de la transformación de un ser que con el tiempo se convertirá en algo mucho más aterrador. La criatura que cambió de nombre, por Ramón Valdés Elizondo. Vi a mi padre alejarse. Llevaba su escopeta y ese ridículo abrigo de lana que tanto le gustaba, pues decía que le traía buena suerte. Yo lo detestaba. Lo hacía verse como una enorme y torpe oveja. Odiaba quedarme sola en el rancho esperando a que volviera. Desde que perdimos a mamá y a mi hermano en aquel accidente, éramos solo nosotros dos, solos en el mundo. Miré el cielo y noté que las nubes se habían puesto grises. Parecía que caería una tormenta. Me apresuré a meter a los animales al granero. Los truenos siempre me ponían nerviosa. Por aquellos días la gente en el pueblo decía que había algo que estaba matando a los animales. Mi padre contestaba que eran tonterías, que con seguridad se trataba de un lobo o quizá de una banda de cuatreros que robaban y mataban al ganado. Pero yo no podía sacarme de la cabeza el escalofriante gruñido que había escuchado la noche que desapareció nuestra primera cabra. Por un momento pensé en quedarme sola en la casa, pero me arrepentí y me metí al granero. Cogí el viejo rifle, el que me había regalado mi hermano, y me acomodé entre las pacas de paja. No me importaban los cacareos o balidos, incluso los malos olores. Me sentía más segura rodeada de nuestros animales. La tormenta comenzó estremeciendo las tablas de las paredes y del techo con fuertes ventarrones. Un trueno que cayó muy cerca nos hizo saltar a todos del susto. Yo rezaba porque la tormenta terminara, pero una ventisca formó un remolino que azotó las puertas con tanta fuerza que terminó por abrirlas.
No sé cómo sucedió, pero una pequeña cabra se separó del grupo y aterrada salió corriendo del granero. Poco le importaron los balidos del resto del rebaño o mis gritos pidiéndole que regresara. El animalito corrió y corrió hasta perderse en la oscuridad del bosque. Yo maldije, grité e insulté, pues sabía que no podía dejarla sola. Ya mucho habíamos perdido las noches anteriores como para perder otro animal. Así que rumiando mi coraje y tratando de controlar el miedo, salí del granero, cerré las puertas y fui a buscarla. Me interné en la penumbra del bosque. Conocía cada árbol, pues desde niña me pasaba horas jugando en las cercanías. Pero esa noche, las sombras, el viento y los resplandores lo confundían todo. Llamaba a la cabra como si fuera capaz de comprenderme, quizá en una ilusa esperanza que viniera corriendo hacia mí. Pero entre más avanzaba, más ganas me daban de regresar y dejarla abandonada. Una sombra se movió a mi derecha. Llamé a la cabra esperando escuchar su balido, pero no había nada. Seguí avanzando con pasos inseguros. Sentía que algo me observaba. Miré en todas direcciones, pero no había nada. Solo la lluvia y los relámpagos que iluminaban de momento las penumbras del bosque. Caminé durante unos minutos y volví a sentir esa insistente sensación de ser observada. Una mirada que se me clavaba como agujas en la espalda. Cuando no pude aguantar más, di media vuelta lo más rápido que pude y me quedé petrificada. Había dos ojos vidriosos y fríos que me observaban. Parecían espejos que reflejaban los relámpagos de la tormenta. Al encontrarse nuestras miradas, escuché el mismo gruñido que había escuchado días atrás, muy parecido al de un coyote herido. Levanté mi rifle para defenderme, pero en un parpadeo, el animal había desaparecido. Me temblaban las manos y entonces escuché la cabrita balando débilmente. Estaba ahí, empapada, temblando. La tomé en brazos. Apenas podía respirar del miedo. Teníamos que regresar. Di un paso y el pie me falló. Caí con fuerza. Me golpeé en la cabeza. No perdí el conocimiento del todo, pero el mundo se volvió borroso. Estuve un buen rato ahí, tirada, mojada, abrazando a la cabra mientras intentaba recuperar el aliento. Cuando por fin pude levantarme, ya había pasado mucho tiempo. Fue entonces que escuché los disparos. 2 detonaciones sordas y lejanas que venían cerca del rancho. Corrí de vuelta como pude, confiando que la aguda puntería de mi padre hubiera acabado con aquel maldito coyote. Pero cuando llegué, encontré en el piso el cuerpo de una gallina desplumada y sin cabeza. Seguí caminando y descubrí el cuerpo inerte de una oveja. Tenía el cuello desgarrado y los ojos sumidos, como si algo los hubiera succionado por dentro. La toqué con el pie y mi bota se hundió en su cuerpo como si no tuviera entrañas, como si estuviera vacía por dentro. Seguí caminando hacia el granero y noté que las puertas estaban abiertas. Dejé a la cabra en el piso y avancé apuntando con el rifle. Empujé las puertas y descubrí una imagen de pesadilla. Todos nuestros animales estaban muertos y esparcidos por el piso. Tenían los cuellos destrozados, los ojos sumidos y los cuerpos marchitos. Al fondo del granero había un amontonamiento de animales del que emanaba un riachuelo de sangre que se abría paso entre la paja, los orines y el excremento en el piso. Entre la pila de cadáveres escuché un gorgoteo, o más bien un sorbido repetitivo y profundo. Me acerqué con el rifle temblando entre mis manos. Entre todos los animales muertos había uno de mayor tamaño que aún se movía. Sobre él había una criatura que tenía en la espalda un pelo hirsuto y grueso parecido a largas espinas. Eran de color gris,
Estaba parada en dos patas largas y huesudas mientras sostenía con filosas garras el cuello de su presa. Tenía la cabeza sumergida dentro del cuerpo del animal del que se alimentaba y resoplaba cada 2 o 3 absorciones, haciendo una gárgara de sangre tibia y espesa. No tuve el coraje de disparar. Mis instintos me apremiaron a huir. Di un paso atrás, pero un balido suave e inocente se escuchó a mis espaldas. Cerré los ojos y apreté los labios, mientras una oleada de terror me recorría el cuerpo. La pequeña cabra me había seguido y justo en ese momento nos había delatado. La criatura se detuvo y sacó lentamente la cabeza del cuerpo del animal que agonizaba. Estaba completamente bañada en sangre, pero aún así pude reconocer los ojos vidriosos e inexpresivos que había visto en el bosque. Su cabeza parecía el cráneo de un perro, con la piel pegada a los huesos y con los colmillos sobresalientes, como un racimo de cuchillas superpuestas al hocico. La criatura soltó a su presa y se agazapó. Me miraba fijamente mientras provocaba ese agudo y rasposo gruñido. Pero algo justo atrás del ser me estremeció aún más. Noté con horror que el animal del que se alimentaba tenía piernas en lugar de patas, tenía pantalones y botas, y que en una mano sostenía una escopeta mientras la otra se contraía producto de los espasmos de la muerte. En ese momento, un estremecimiento me sacudió el cuerpo mientras el rostro se me desfiguró de pánico cuando comprendí que la presa del monstruo era en realidad mi padre, cubierto con su ensangrentado abrigo de piel de oveja. Tres disparos retumbaron a la distancia y dentro del granero se escucharon súplicas, luego gritos, chillidos y feroces gruñidos. La pequeña cabra seguía balando, pero ya no corría ningún peligro, pues aquella fue la primera noche que el monstruo probó un nuevo tipo de sangre, una sangre más suave y dulce. Desde aquella noche, la criatura cambiaría de nombre, pues nunca más sería conocida como el chupacabras. Acabas de escuchar, tiene un final brutal, pero también deja una puerta abierta, una puerta que conecta con uno de los mitos más populares y polémicos de todo Latinoamérica, el chupacabras. Esta criatura fue noticia en los años 90, surgió en Puerto Rico, pero en cuestión de semanas ya había supuestas apariciones en México, en Texas, en Centroamérica y más allá. Animales encontrados muertos, sin sangre, con extrañas marcas en el cuello, fueron reportados por doquier. Testigos aseguraban haber visto una figura delgada con ojos rojos, con espinas en la espalda y movimientos antinaturales. Las autoridades lo negaban todo, los medios lo explotaban y el mito crecía con fuerza. Y lo curioso del chupacabras es que no nació en la tradición oral como otras leyendas. Nació en la televisión, en los periódicos, en los radios, y de ahí se metió en la mente colectiva con más fuerza que muchas historias ancestrales. ¿Por qué? Porque llegó en el momento justo, en una época de crisis económica, gobiernos sin credibilidad, sociedades llenas de miedo, y todos buscando una explicación. Y como suele pasar con los monstruos, el que más miedo da es el que nadie puede atrapar. Pero este cuento va mucho más allá, porque aquí el monstruo
no solo aparece, sino cambia, evoluciona. Y esto es lo más perturbador. ¿Qué pasaría si una criatura como esa alguna vez, real o no, probara algo más? ¿Qué pasaría si dejara de alimentarse de cabras y ovejas y desarrollara un gusto por la sangre humana? ¿Qué pasaría si los cuerpos vacíos no fueran ya de animales, sino de personas? Y en vez de desaparecer gallinas, ovejas o cabras, desaparecieran familias enteras. El terror sería absoluto, la histeria se volvería global y esta vez no habría manera de detenerlo, porque si el monstruo cambia, su nombre también cambiaría y entonces, cuando volviéramos a buscarlo, ya no sabríamos cómo llamarlo ni cómo enfrentarlo. Y así estamos llegando al final de este episodio y te queremos recordar que si tienes una historia de tu autoría o has escuchado alguna que te haya hecho estremecer, envíala a nuestro correo podcast@espejonegro.mx. Estaremos muy interesados de leerla y, ¿por qué no?, de compartirla en este programa. Y por supuesto, queremos que formes parte de la comunidad del Espejo Negro, pues cada día seguimos creciendo y estamos replanteando la manera en que los podcasts de misterio y de terror se presentan a la audiencia. Y esto lo hemos hecho gracias a ti, a tus historias, a tus comentarios y sugerencias. Y por eso, si te suscribes, nos ayudas a crecer y a seguir compartiendo este contenido con más personas que, como tú, disfruten el terror, el misterio y lo sobrenatural. Y como siempre te lo decimos, además te estaremos muy agradecidos desde lo más profundo de nuestro siniestro corazón. Gracias por acompañarnos. Espero que este episodio te haya gustado. Es un relato muy especial para mí porque lo escribí precisamente en la pandemia y tenía el deseo de llevar un mito que todos conocemos a un lugar más oscuro, y espero que lo hayamos logrado, pues somos muchos los que hacemos este esfuerzo. Y ya sabes, si esta noche en tu casa todo parece tranquilo, ten cuidado. Mira por la ventana y si ves unos ojos vidriosos que te observan fijamente desde la penumbra, cierra la puerta y, por lo que más quieras, no abras. Este fue un episodio más de Espejo Negro, el podcast de las leyendas. Yo soy Ramón Valdés. Nos vemos en la próxima.